Padre Santo, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, precioso Rey, porque nos das la maravillosa oportunidad de poder servirte, Señor, de estar unidos. Todavía no está habilitado para compartir. Ahorita. Damos gracias, Señor, por esta hermosa oportunidad. Bendecimos a cada uno de mis hermanos. Oramos, Señor, pidiendo que sea tu Espíritu Santo guiándonos en esta mañana, que use, Señor, nuestra vida para que podamos prepararnos y servirte, Señor, todos los días como tú lo quieres, Señor, a tu manera, con el entendimiento de tu palabra, para que tu nombre sea glorificado en cada una de las cosas que nosotros hagamos. Precioso Rey, que tu palabra sea nuestra delicia en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, déjenme ver si ya puedo compartirles. Todavía no. Ok, hoy vamos a ver el Evangelio según San Juan, ¿sí? Y vamos a ver que Juan era hijo de Zebedeo y era hermano de Jacobo. Una de las cosas que necesitamos recordar es que de los discípulos algunos eran hermanos, y cuando se dice hijo de Zebedeo, recordemos que no eran tantos apellidos, sino el hijo de. Por eso es que era bien importante el linaje. Aquí recuerdan en Lucas cómo Lucas llevó la genealogía de Jesús desde Abraham, desde Adán, Abraham, por todo el linaje, David, hasta llegar hasta en esos días, en ese momento, hijo de José. Ahora, recordemos la importancia de lo que es la genealogía. A ver, déjenme, creo que ya me habilitaron. Ya, ahora sí, les comparto. Ahí está. Dice nuestro pasaje o nuestro versículo clave es Marcos 5:37, que dice así: y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Ahora bien, este es uno de los pasajes interesantes que vamos a ir viendo a lo largo del Evangelio según San Juan. Dice que uno de los 3 discípulos más íntimos de Jesús, dice que presenciaron el milagro de la hija de Jairo. ¿Recuerda ese pasaje de la hija de Jairo? Sí, la hija de Jairo había muerto y todos estaban llorando, y él le habló en el lenguaje, en el dialecto de la región, y la gente se reía y al principio de pensar que les decía que la niña no estaba muerta, sino que dormía. Y en realidad este es un término correcto, porque a veces nosotros decimos, ay, es que el hermano, la hermana o X o Y falleció, ya está gozándose con el Señor. Pero la Biblia a nosotros nos enseña que está durmiendo, esperando la resurrección. Entonces, por eso Jesús les dijo, ella no está muerta, está durmiendo. Entonces, ahora nosotros decimos, no, es que ella se fue al cielo y ahorita se está gozando. Seamos bíblicos, leamos lo que dice la palabra, y dice que durmieron. Y los muertos, dice, nada saben, nada se les preocupa, nada piensan. Y están esperando la resurrección. Sino, ¿qué sentido tendría que hubiera una una resurrección si ya estuvieran con Cristo? Nos vamos a resucitar quienes hayamos dormido o quienes estemos vivos y seamos arrebatados, y para poder estar con Él. Ahora bien, bueno, esos términos luego entro en más detalles, no nos ocupa ahorita. Ahora bien, dice la transfiguración. En el libro de San Juan vamos a ver este pasaje, también lo vimos en el libro de Mateo 17. Dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto. ¿Quiénes eran esos 3 discípulos íntimos de Jesús? Pedro, Jacobo y Juan. Dice, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Otro pasaje al que hace referencia Juan es a la agonía en el huerto. ¿En qué huerto se acuerda? ¿Cómo se llamaba el huerto? En el huerto de Getsemaní. Dice Mateo 26:37, y tomando a Pedro
Y a los dos hijos de Zebedeo comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. ¿Quiénes eran los hijos de Zebedeo? Jacobo y Juan. Muy bien. Y dice, y el único apóstol que estuvo al pie de la cruz con Jesús, ¿quién fue? Juan. ¿Y a quién le encargó a la mamá? A Juan. Muy bien. Fue dirigido este evangelio a toda la iglesia en general y a la humanidad. Por eso se dice, esto no existe, no está en la Biblia, es una expresión de alguien muy poético que dijo que el corazón de la Biblia estaba en el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 16. No es real, no es bíblico. Le estoy diciendo que esta es una expresión poética de algún escritor, teólogo de algún tiempo, en algún momento de su vida, que dijo que en el corazón, en el libro de San Juan podríamos encontrar el corazón de la Biblia, porque ahí nos habla, ¿qué dice San Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree en tiempo presente no se pierda, ¿qué dice? Mas tenga vida eterna. Así que si usted y yo descansamos en esta promesa, tenemos paz y tenemos gozo, porque dice todo aquel que en él cree, todo el que crea en él, todo será salvo. Porque mis amados hermanos, para poder creer se necesita fe. Todos tenemos una medida de fe. Entonces, para creer es posible. Lo único que necesitamos es realmente que nuestro corazón esté dispuesto a recibirle. Amén. El tiempo dice que posiblemente fue escrito entre ¿qué años? 85 y 90 después de Cristo. Se cree que fue escrito en la ciudad de Éfeso. Dice, mucho después de los otros 3 evangelios. Mateo posiblemente se cree que se escribió, dijimos, entre el 60 y 65. Marcos entre el 55 y 60. O sea que si vemos un poquito aquí la historia, el primero que escribió un evangelio fue Marcos para los romanos. Y después se podría decir que Lucas, el doctor, lo escribió para su amigo, para su otro amigo griego, y se cree que lo escribió ya sea en Cesarea o en la ciudad de Roma. Y por último, ya podemos ver también a Juan, ¿ok? Dice el marco histórico. El marco histórico es todo el contexto, todos los acontecimientos que estaban viviéndose por ese tiempo. Dice, el cristianismo se había desplazado desde Jerusalén al mundo del mar Egeo. El pensamiento de la época fue orientado más a las verdades universales que a los hechos históricos. Aquí no vamos a ver tanto como que en el lugar tal sucedió tal cosa, tan específico como Lucas, ¿verdad? Que fue más histórico, que fue más preciso, que fue muy puntual en cuanto a los lugares y situaciones, sino aquí más bien de las verdades eternas, el cumplimiento de la profecía y el porvenir para la iglesia. Sí, en Hechos capítulo 1, versículo 8, vemos este hermoso pasaje que dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, ¿dónde? Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Fíjense bien cómo empieza en la casita, en Jerusalén, ¿verdad? Que era la ciudad importantísima. Luego en Judea y luego empieza con la mezcla de judíos y gentiles, Samaria, esos que decían que eran odiados con los que no se juntaban. Ahí también había que ser testigos. Y luego se iba mucho más lejos, ¿hasta dónde? Lo último de la tierra, aquellos que ni siquiera me han conocido. Ajá. Y luego nosotros no le hemos evangelizado ni al vecino, ¿verdad? Bueno, espero que ustedes sí. 3 grandes peligros amenazaban la vida y la pureza de la iglesia. La decadencia de la piedad, la herejía y la persecución. Recordemos que la iglesia fue perseguida y se fue diseminando, se fue de donde habían empezado. Juan escribe estableciendo el verdadero significado del eterno, que solo puede entenderse a través de la revelación de Dios. ¿Y en quién se reveló Dios? En Jesucristo.
A veces decimos, es que ¿cuándo se me va a revelar Dios? Él ya se nos reveló hace mucho tiempo a través de Jesucristo. ¿Cómo podemos conocerlo? A través de la lectura de su palabra. Si no leemos, mis amados hermanos, no vamos a aprender. Así se pase 3 años estudiando doblos, no vamos a aprender si no tenemos el hábito de leer, de estudiar. Es difícil para las personas que no poseemos el hábito de leer, es difícil, muy probablemente sí, pero ¿es imposible? No. Primero necesitamos decisión. Yo primero tengo que querer hacerlo, sí o sí, porque si no quiero, pues no puedo hacer algo, ¿verdad? Primero tengo que querer y después someter mi voluntad a su voluntad, porque mi voluntad me dice que hay otras cosas más importantes que hacer, que hay mucho trabajo, que estoy muy cansada, que ya me dolió aquí, que ahora hay que hacer lo otro, que la preocupación de lo que sea. Y si lo ponemos en su contexto, no en el mío, en el suyo, es bien válido, porque si usted me explica todas sus razones para no leer la palabra, yo le voy a decir, bueno, esta sí, pero esta no creo y esta tampoco, mejor esta tal vez. Pero si lo ponemos en su contexto, para usted sí son lógicas esas razones, sí son válidas. Pero si lo ponemos en contrapeso con la eternidad y a dónde vamos, no cuentan. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque nos estamos entrenando para la eternidad. Y para poder llegar a la eternidad con Cristo Jesús, para morar con Él, necesito ser santo. Y para yo poder ser santo, necesito saber qué es lo que Dios me pide en su palabra. Y para poder saber qué es lo que Él me pide en su palabra, yo necesito leerla. Sí, ya se da cuenta por qué sí es importante. Las razones que usted quiera son válidas, sí, pero sopéselas contra la eternidad en Cristo y ya no ganan. ¿Sí me explico? Ahora bien, dice, conozcan a ti, al único Dios verdadero. Jesucristo es la revelación de Dios para nosotros. Y Jesucristo nos lleva a conocer ¿a quién? Al Padre. Él es el puente entre Dios y nosotros. Por eso dice Jesús, esta es la vida eterna, que conozcamos a Jesús. Dice que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Si usted ha recibido a Jesús en su corazón, yo creo que sí, ¿verdad? Por eso estamos aquí. Si hemos recibido a Jesús, somos sus hijos. Y si la intención de Cristo es llevarnos al Padre, entonces, ¿por qué no podemos tener una comunión con Dios a través de Jesús por medio de su palabra? ¿Sí se da cuenta ya de la lógica que tiene esto de escudriñar las escrituras? Ahora bien, aquí tenemos un mapa de la primera iglesia, de la iglesia naciente y de cuando fueron dispersados poco a poco. Y ahora estas regiones de cercanas al nacimiento del evangelio son la mayoría musulmanes. Es la zona menos, donde menos cristianos hay ahora. Se fueron muy lejos y no volvieron. Y los que se quedaron no se ocuparon tal vez podríamos decir que no se ocuparon o murieron o fueron muertos, encarcelados, porque estaban siendo perseguidos. Entonces, cuando se fueron de ahí, muchas personas huyeron. Hasta hace poco, si usted ha leído la historia de la iglesia en 1800, en los 1600, fue una iglesia muy perseguida, muy perseguida. Cualquiera que se denominara protestante era repudiado. Hoy día, hasta hace no mucho, ¿qué le gusta? 10 años, más o menos, por ahí así. En Zacatecas hay una zona una zona étnica, ¿sí? Donde todavía se rige por usos y costumbres, o sea, son los mexicanos de la sierra, ¿no? De Zacatecas. Y ahí hay un misionero entre los huicholes. Él va y les evangelizó, algunos recibieron a Jesús y los caciques de ahí los tomaron
así como estaban, y los sacaron de su propiedad legítima y los echaron del pueblo. Los corrieron y no pudieron regresar. Con las chanclitas, con el guarache, con el huipil que traían, pues así los sacaron. No pueden regresar ni por sus cosas, ni por su tierra, ni por nada. Los corrieron. Y si ellos vuelven, los maltratan, los apedrean y pueden morir. Hay una zona en la que el gobierno les dio a todos estos hermanos cristianos para que vivieran, porque no podían regresar a su comunidad. Les estoy hablando de México, Zacatecas, 15, 20 años atrás. Y al día de hoy no pueden regresar. ¿Por qué si la ley nos ampara? Sí, la ley nos ampara a todos, pero también hay un artículo constitucional que dice que los pueblos nativos de la nación pueden vivir bajo sus propios usos y costumbres. Y si el uso y costumbre es sus deidades prehispánicas o la iglesia tradicional, entonces cualquier otra cosa nueva, si no la quieren, la echan para afuera, incluyendo a todo aquel que la practique. Eso pasa hoy día. En Chiapas, hace poco, Oaxaca, perdón, expulsaron a un misionero, no los caciques, no la gente nativa, otras personas, y no se quisieron ir. Entonces, él murió porque no quiso abandonar a las personas a las que les estaba compartiendo el evangelio. Él no tiene hijos y su viuda regresó con otra misionera al mismo lugar donde asesinaron a su esposo, y le estoy hablando de hace 3 años apenas, en Oaxaca. Es real lo que está pasando en nuestra nación. Y a veces pensamos, ay, hay que ir hasta lo último de la tierra. Lo último de la tierra en nuestro espacio geográfico llamado México, hay muchas comunidades a donde no se ha ido a llevar el evangelio aún. Juan es un libro evangélico. Es uno de los 4 evangelios que habla no solo a una nación o a un grupo de personas determinados, sino para todo el mundo. Y esto aplica para nuestra propia nación. A veces decimos, es que ser misionero es ir, no sé, a la otra colonia y voy y hago un culto con una familia una vez a la semana. O me junto con unos hermanos de allá de, no sé, del ranchito donde viven mis papás o mis suegros, y allá les comparto el evangelio una vez a la semana debajo de un árbol. Eso es una misión. No, eso es llevar el reino, punto, lo que nos toca hacer a todos. Una misión es ir a un lugar donde vas a adoptar sus usos y costumbres, donde vas a usar todo lo que sabes y aprender todo lo que no sabes para introducir el evangelio a costa de ti mismo, de tu comodidad, de todo lo que somos, conocemos y tenemos. No sé si me explico. El versículo clave para el Evangelio según San Juan lo vamos a encontrar en el capítulo 20, versículo 30, que dice así: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de ¿quiénes? De sus discípulos. Recuerda y dijo, y me seréis testigos. Un testigo es aquel que vio los acontecimientos suceder en el momento. Alguien que estuvo ahí dice, ¿quién fue testigo? Yo lo vi, yo estaba ahí, ¿verdad que sí? Dice, ¿en presencia de quién? De sus discípulos, las cuales, dice, no están escritas en este libro. Sí sabemos que están en el libro de Marcos, Mateo y Lucas. Dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. No todas están escritas en el libro de San Juan, pero dice, lo que está aquí es para que ustedes crean que Jesús es el Hijo de Dios. Y para que creyendo, dice, tengamos que vida en su nombre. Amén. A veces creemos que la vida que Dios nos promete es solamente vida física, ¿no? Que cumplamos 100 años, y si llegamos a 101 años con un día decimos, wow, qué padre. Pero si nunca conoció a Jesús, dice, ¿de qué le sirve que haya ganado el mundo si a cambio perdió su alma? Para nosotros es importante que este cuerpo físico que tiene una fecha de caducidad no nos estorbe para la eternidad, que sea solamente un vehículo para que yo pueda compartir el evangelio, para que yo pueda cumplir el propósito para el que Dios me ha enviado, y que una vez que se le acabe su vigencia, yo pueda pasar una eternidad con él. Amén. Las palabras claves
en el libro de San Juan, o en el Evangelio según San Juan, es verbo, vida y creer. ¿Por qué el verbo? ¿Qué quiere decir el verbo? El verbo hace referencia a la palabra. El verbo es una acción que conjugada puede estar en presente, puede estar en pasado o también puede estar. El verbo dice se hizo carne. La palabra de Dios carne y este es Jesús. ¿Y usted recuerda Génesis 1:1? ¿Qué dice? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Ajá. Y luego dice, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, así es. Y luego dice, después de que nos explica todo en el capítulo cómo estaba la tierra, dice que por el dice, y Dios dijo, ¿verdad? Y nos empieza a hablar de la creación y dice, y Dios dijo, hágase, y por el poder de su palabra se hicieron todas las cosas visibles e invisibles, lo que está en la tierra y de ella lo que está en los mares, lo que produce la tierra, separó la sombra de la luz de las sombras y llamó noche y día, etcétera, por el poder de su palabra. Y ese poder, todo Dios mismo dice, se hizo carne. Cuando Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y tengan vida en abundancia. Y a veces queremos, uy, voy a vivir muchos años. No, mis amados hermanos, Él vino a volver a conectarnos con Dios para la eternidad. ¿Cuál era el plan de Dios desde que puso al hombre en el huerto del Edén? Que estuvieran con Él, porque dice que Dios se paseaba, dice su voz se pasaba por el huerto y ya nada, platicaba con Él. De tal manera que cuando Dios lo buscó, le dijo, ¿dónde estás? ¿Usted cree que Dios no sabía dónde estaba escondido ahí debajo de las ramas? Sí sabía. Le preguntó porque él quería hablar, continuar con esa comunión, pero ya no fue posible por causa del pecado. Ahora, ¿qué viene a hacer Jesús? A restaurar nuestra relación con Dios. No para que usted y yo vivamos 100 años en esta tierra, sino para que después de que vivamos los días que ya nos fueron dados, volvamos al Padre. Amén. Ahora bien, dice, ¿cuál es el propósito del Evangelio según San Juan? Presentar a Cristo como el Verbo. Dice, ya que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Dice, se conoce como verbo una clase de palabra cuyo significado indica una acción o proceso que se realiza o sufre cualquier realidad mencionada en la oración. Dice, en la oración el verbo funciona como el núcleo del predicado. Dice, al igual que en otras palabras, el verbo presenta el examen en el que reside el significado verbal. Yo cuando digo la casa es roja, estoy diciendo el es el verbo. Si yo digo casa roja, decimos, ¿cómo? Casa roja, no entiendo. La casa es roja, le da sentido a la oración. ¿Ah? Dice, tiene además morfemas de tiempo, modo y aspecto, que los decía, cuando hablamos, nuestro lenguaje es tan maravilloso que cuando nosotros conjugamos las palabras tenemos, se dice que el español, en particular nuestra lengua, es muy vasta y es uno de los idiomas más difíciles de aprender. Porque nosotros para decir dependiendo del contexto, puede ser la misma palabra, pero dependiendo del contexto tiene distintos significados. Entonces, supongamos, decimos pasa, puede ser una frutita o puede ser una acción, un verbo de pasar. ¿Qué pasa? O eso pasa, ¿qué pasa? Y empezamos a hablar un montón de cosas. Y por decir un ejemplo, ahorita ando toda embotada y créame que cuando estudié la clase tenía más más ejemplos que en este momento. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Solo hay vida eterna y muerte eterna. Dice, sino que la ira de Dios está sobre él.
Escuche, la ira de Dios alcanza, ¿cuántas generaciones dijimos? Y uno dice, ay, bueno, pues entonces ya conmigo ya se acabaron todos los pecados, porque pues ya era 3 y 4ª generación, yo soy la 4ª generación. Ay, pero ¿qué cree? Por ejemplo, uno es un papá y luego tiene un hijo, luego un hijo y luego otro hijo. Entonces es el hijo, el nieto, es el tatarabuelo, abuelo, el hijo y el nieto. Pero alcanza hasta aquí, pero el de aquí le alcanza a este y al que sigue. Y el pecado de le alcanza a su primera, a su segunda, a su tercera y a su 4ª generación. Pero el de le alcanza a su primera, segunda. ¿Cuándo se acaba? ¿Sí me explico? A veces pensamos, ay, no, nomás con 4 ya se acabó. Y pues es que era el papá, pero el papá entrenó al hijo. Y ese hijo va a tener otras 4 generaciones. Pero ese hijo tuvo un hijo, o sea, el nieto de su pecado más el de más el propio, otras 4 generaciones. ¿Sí me estoy explicando? ¿Ya se dio cuenta de lo terrible que es esto? Y decimos, no, hombre, ya mis nietos ya no, porque pues yo ya voy a la conde, ¿qué tal? Busco a Dios. Sí se da cuenta de lo importante que es cortar el pecado de raíz, que aquello que hacía yo no lo vuelva a practicar y que no permita que mi siguiente generación practique el mismo pecado por ignorancia, por rebeldía, por lo que quiera. Por eso dice que no se levante una generación que no conozca de Dios, porque todo vuelve a empezar. Dice que la ira de Dios está contra aquellos que le aborrecen. Y el que aborrece a Dios practica el pecado, porque quienes tememos a Dios decidimos no practicar el pecado, a menos que lo hagamos otra vez, ocasionalmente, y me arrepiento, no lo vuelva a hacer más, y no que practique y practique y practique el pecado de tal manera que me salga perfecto, que nadie se dé cuenta que soy tan pecador, tan alejado de Dios. ¿Sí me explico, hermanos? Esto es terrible, ¿verdad que sí? Que abre nuestro panorama así como que, no sé, cuando yo entendí esto dije yo, ¿cómo así? Contenido del libro de San Juan. La exposición simple de palabras posee una gran profundidad teológica en temas como la deidad de Cristo. Juan 10:30 nos dice, yo y el Padre uno somos. A veces cuesta trabajo creer por qué Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo. Nuestro Dios encarnó. Y esta es una verdad, esta es una verdad que necesitamos sí o sí creer. Una de las cosas que cuando se prueban los espíritus es justamente esta, que la persona que tuvo una manifestación, una vez que es libre, se le tiene que decir que confiese si Jesucristo vino en carne, porque los demonios no pueden hacer eso, ni creen, dice, creen y tiemblan, pero no se arrepienten. Entonces, ellos no pueden confesar que Jesucristo vino en carne porque eso significa aceptar la derrota, de que ya están vencidos, de que tiene ya su sentencia establecida. Imagínense, la encarnación de Jesús, Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Imagínense qué maravilloso, hermano. No, muchas veces dije, me hubiera gustado vivir en los tiempos de Jesús y todo, pero conforme vamos leyendo y aprendiendo un poquito de lo vasto que es nuestro Dios, cuando entiendes un poquitito, dices tú, ay no, qué bueno que no estuve ahí, porque muy seguramente influenciada por el entorno, por la ignorancia, por las cosas que hoy sé, me digo, si yo hubiera estado ahí, sí, pero con este entendimiento, si yo hubiera estado ahí, hubiera dicho, no, es que Jesús sí es el Hijo de Dios y miren, va a haber una iglesia, sí, pero no es verdad. Estaría metida en ese mismo entorno, con esa misma situación, con todo, y hubiera estado en la bola, sí, crucifícale, igual de ignorante en ese momento. Y nosotros decimos, no, yo no hubiera hecho eso. Dios conoce los tiempos, por eso estamos aquí, porque este era el tiempo de Dios para usted y para mí. Y en la chamba que vamos a hacer usted y yo aquí, no la va a hacer nadie más porque le toca a usted y me toca a mí. Predicarle a nuestros hijos, a nuestra descendencia, a nuestros vecinos, a nuestra colonia, nos toca a usted y a mí. Y en otro tiempo le tocó a Pablo, a Pedro, a todos y cada uno de los discípulos
a todos y cada uno de los miembros que no conocemos sus nombres en la Biblia, pero dice que fueron dispersados, que eran parte de la iglesia y que fueron atrapados, encarcelados, lanzados a los leones y toda la historia bíblica que conocemos. Imagínense lo impresionante, si ahorita que estamos aquí con algunas situaciones que no nos gustan, que se nos fue el agua 15 días, que estamos protestando, imagínense que los anduvieran persiguiendo para meternos a la cárcel o para ir a dar al Coliseo Romano, no creo que hubiera sido muy agradable. Si no estamos listos para aguantar 15 días sin agua, imagínense correteados ahí por el desierto, huyendo, escondiéndose. Qué terrible, ¿verdad? Ya cuando empezamos a analizar el contexto decimos, gracias Señor por estar en el 2024 con este calor, pero aprendiendo de tu palabra para extender el reino como nos toca. Amén. Dice en la preexistencia, en capítulo 1 del Evangelio según San Juan, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y eso nos remonta al Pentateuco en Génesis 1:1. Y en Génesis 3, cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Ahí estaban, vamos a hacerlo. ¿Qué les parece? Para tener como, ¡ay, qué maravilloso! Y luego que lo estén formando. Fíjese bien, todo ser vivo, todo lo existente, todo lo que vemos, lo que no vemos, todas aquellas cosas que existen en las profundidades del mar, de la tierra y en la profundidad de los abismos y en el espacio sideral y en el universo y cualquier galaxia que pueda ser conocida y aún no descubierta, Dios lo creó con el poder, dice, de su palabra. Sin embargo, cuando dijo hagamos al hombre, dice que lo formó del polvo de la tierra y sopló aliento de vida. Y ahí hay una conexión entre Dios y el hombre tan íntima que no tuvo con ningún otro ser creado. Y eso lo hizo Dios para usted y para mí. Amén. Las características de San Juan. ¿No le emociona eso? Ay, ya se me quitó el dolor de panza. Dice, presenta discursos extensos de Jesús con preguntas, respuestas y diálogos. En Juan 7:46 dice, los alguaciles respondían, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Mis amados hermanos, cuando Jesús expiró en la cruz del Calvario, dijo uno, este hombre realmente era Jesús. Qué revelación tan grande, ¿verdad? Tan conmovido ese hombre en ese momento. No, estaba haciendo su chamba y estoy seguro que nosotros estaríamos ahí también. ¡Ay, Hubiéramos hecho lo mismo. Que nos están mandando. Estaríamos en el mismo contexto, en la misma bola. Yo le pregunto. Sí, hasta ese momento le fue revelado. Amén. Punto número 2, dice, es evangelístico. Dice Juan 20:31, dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Juan escribió para ayudar a otros a que crean en Jesús como el Cristo. Él enfatizó la venida del Espíritu Santo y los conceptos de predestinación o elección. Juan 16:8 dice, cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Se está refiriéndose al Espíritu Santo. A veces nosotros decimos, es que ya llevo 5 años predicándole a X y no quiere nada con Dios. Yo creo que ese ya no va a ser salvo. Usted haga su trabajo. Nuestro trabajo es llevar las buenas nuevas de gran gozo, llevar el evangelio, que son las buenas nuevas de vida. Usted va a hacer su trabajo. ¿A quién le corresponde convencer de pecado, de justicia y de juicio? Al Espíritu Santo. Eso no es su trabajo ni el mío. Usted hágalo con amor, con misericordia, una vez, otra vez y las veces que sean necesarias. ¿Y cuándo se va a convertir? Cuando el Espíritu Santo se le revele como ese hombre en la cruz del Calvario que dijo, verdaderamente. O como al hijo pródigo que dijo, y volviendo en sí, ay, voy a ir mejor con mi papá, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Verdad? Hasta que eso suceda,
el Espíritu Santo de Dios es quien hace esto. Dice, de pecado, por cuanto no creen en Jesús, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Mis amados, cuando le volvamos a ver cara a cara y celebremos como Él es. Qué maravilloso, ¿verdad? Dice, y de juicio, por cuando el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Ve por qué los chamuquines no pueden confesar? Porque dice, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Él lo hirió en el calcañar. Él creyó que lo venció cuando murió en la cruz del Calvario, pero cuando resucitó, ya llegó su sentencia. Dice, alrededor del 92% del contenido es único de Juan. No se encuentra en los otros evangelios sinópticos porque es selectivo. Dice, menciona solamente 8 de los 35 milagros que se registran a lo largo de los otros 3 evangelios. Aquí Juan solo hace referencia a 8. Dice, menciona solamente 8 de los 35 milagros de Jesús y son los siguientes. Convirtió el agua en vino en las bodas de Canaán. Recuerda cuando le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? No ha llegado mi tiempo. Dice, ay, hijo, se les acabó el vino, ¿no? E hizo el mejor vino. O sea, cuando Dios hace las cosas, las hace re bien, mejor que nadie. Mírese nada más usted, a que no hay otro como usted igual, ¿no? Y a lo mejor la gente puede opinar distinto, que no es agradable de aspecto, que no tiene los mejores atributos, yo qué sé. Pero Dios se tomó su tiempo con usted. Dice que nuestro envío vieron sus ojos y que en los libros dice fueron escritas todas las cosas que habían de acontecer. Así que no es casualidad que usted esté con quien esté, que viva donde vive, que haga lo que hace, porque Dios tenía un plan perfecto para usted y para mí. Amén. Jesús sana al hijo del oficial. Jesús sanó al enfermo del estanque de Bethesda. ¿Cuántos hemos tenido pretextitos como el del estanque? Ay, es que estoy enfermo y nadie me cargue, me avienta al estanque cuando baje el ángel y revuelve las aguas. Siempre me gana otro. Por eso yo estoy aquí todo enfermo, y lisiado y tirado, ¿verdad? ¿Cuántos tenemos pretextos? Ay, pobre de mí. No soy tan esto, no soy tan lo otro. Ah. ¿Y qué hizo Jesús? Pues ya, arriba, ¿verdad? La alimentación de los 5,000, ¿recuerda ese pasaje? También dice que Jesús camina sobre las aguas. ¡Oh, fantasma! ¿Qué dijo? Ay, Señor, si eres tú, Jesús, ¿qué le dijo al Pedro? ¿Verdad? Y veas que vayas a ti sobre las aguas. Jesús sanó a un ciego, la resurrección de Lázaro. ¿Cuántos se impactan cuando leen el pasaje de Lázaro, mis amados? Le dice, muevan la piedra. Y todos, ¡oh, Señor, lleve! Tiene 4 días. Si hubieras venido antes, o sea, lo hubieras sanado. Ahorita ya está muerto, ¿ok? Tiene 4 días enterrado. ¿Eso está seguro que quieres que quiten la piedra? Bueno. ¿Qué le dijo? Porque que se podría, ¿verdad? Me imagino a Lázaro. Lázaro, sal fuera y dice, quítenle las vendas. Todo ahí envuelto y bien cubierto y dice, ya quítenle las vendas. Imagínense qué impresionante eso. O sea, lo leemos y no le causa admiración, o sea, yo se lo estoy diciendo aquí medio irreverentemente chusco, ¿verdad? Pero imagínense lo impresionante para toda esa gente ahí en ese momento, pero sí me interesaría ver a Lázaro. Pero bueno, eso fue algo espectacular. Y la pesca milagrosa, ¿recuerdan la pesca milagrosa? Dice, Señor, venimos de echar las redes, o sea, ya estamos bien fritos, no sacamos ni un charalito. No había nada de pececitos. ¿Y qué le dijo? Echen, pero en tu nombre, ¿qué dijeron? En tu nombre. No es en nuestras fuerzas. Ajá, no es en nuestras fuerzas, porque ya está, ¿cuántos se han cansado de muchas cosas? ¿Cuántos hemos llegado al punto de, ya no sé qué más hacer, ya, o sea, ya hice, agoté todos mis recursos, ya le hice así, nada me funciona, pero es en tu nombre. Y ahí es cuando empieza el milagro. Ahí es cuando empieza lo sobrenatural. Amén. Y a eso somos llamados
vivir no en nuestras bosquejo, exposición de una idea o plan de sus dice, pues, ¿quién eres? Dice, para que demos una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y él dijo a los que habían sido enviados, ¿por qué, pues, bautizas tú en el nombre si no eres Cristo, no eres Elías, no eres profeta? Y Juan le respondió, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Y estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde estaba Juan bautizando. Hay una cosa bien interesante que cuando Juan ya es encarcelado y está previo a la muerte, porque él lo sabía, recuerde que le cortaron, ¿verdad?, la cabeza por las artimañas de una mujer. Todo era necesario que aconteciese, amén. No es como que estuviera fuera del control de Dios. Sin embargo, cuando Juan estaba encarcelado, le dijo a sus discípulos, vayan y pregúntenle, ¿eres tú el Cristo o esperamos a otro? ¿Se imagina? Él venía pregonando a Jesús y luego hubo una cavilación de repente en su corazón y pregúntale si él es el Jesús, si él es el Cristo o esperamos a otro. ¿Qué quiere decir esto, mis amados hermanos? Que no importa cuán firmes creamos que estamos, habrá un momento en nuestra vida que si nos descuidamos, que si le damos lugar a nuestras emociones, al entorno que nos rodea, las circunstancias que nos abruman, vamos a terminar tambaleándonos. Y es ahí donde tenemos que volver a hacernos, a aferrarnos a su promesa y nuevamente abrazar cada una de esas promesas que Él nos ha dado. Porque sí o sí, hermanos, somos carne. ¿Cuántos nos han sentido cansados, heridos, lastimados, molestos, traicionados? La cantidad de cosas que se le ocurran, ¿no? Dice, ministerio público del Hijo de Dios. Dice, el primer milagro y la primera purificación del templo, nos habla de la entrevista con Nicodemo. ¿Recuerda ese pasaje? También habla del ministerio de Jesús en Samaria. Jesús en la fiesta de los tabernáculos, la mujer sorprendida en adulterio, nos habla de la luz del mundo y la libertad espiritual, la sanidad del hombre que nació ciego, nos habla del mensaje del buen pastor, la resurrección de Lázaro y el rechazo final de Cristo por la nación. Fíjese bien, mis amados hermanos, que esos son puntos bien claves. ¿Cuántos no hemos tenido una situación similar en nuestro contexto hoy día? Dice, el ministerio del Hijo de Dios en privado. ¿Cómo fue eso? Bueno, pues él habló con sus discípulos sobre su despedida. Él hizo la oración intercesora, dice, por sí mismo y por sus discípulos y por todos los creyentes. Este hermoso oración lo encontramos en Juan 14. Dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? ¿Cree también en mí? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, dice, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Qué quiere decir esto, mis amados hermanos? La idea de Dios siempre fue que usted y yo estuviésemos con Él. Nada más va a preparar la morada que ya existe para usted y para mí. Dice, si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que estoy vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. ¿Quién es el camino? Él. ¿A dónde vamos? Al Padre. Amén. La muerte y resurrección del Hijo de Dios. Vemos en el capítulo, en el Evangelio según San Juan, la traición y el arresto. Vemos el juicio de Caifás y Pilato, como le decían, mándatelo para allá y llévatelo para acá. Y mira lo tremendo de los escribas y fariseos, que le dice Pilato, no encuentro ningún problema, le voy a parafrasear la escena,
¿verdad? Donde le dice, yo no le encuentro ninguna maldad, no encuentro nada malo como para qué, o sea, ¿qué hacer con él? Se los voy a regresar. Dice, a nosotros no nos es permitido condenar a nadie. Por eso te lo mandamos. ¿Sí me explico? ¿Ve la corrupción de las personas? Y entonces se lo regresan y toda la gente, entonces, ¿qué quieren que haga con él? Crucifícalo. Ellos querían que mataran a Jesús y usaron a Pilato. Y entre Caifás y Pilato se lo llevaban para acá y para allá. ¿Y quiénes tomaron la decisión final? Los judíos, los fariseos, todos los que estaban ahí en contra de Jesús, porque estaban enardecidos, porque se les iba a acabar el negocio de todo lo que estaban haciendo una vez que se confesara que Jesús era el Mesías al que estábamos esperando. Pero Jesús no fue que lo mataran tal cual, como, oh, cruel asesinato, ahí todo esto sucediendo, imagínense, era un complot para matarlo y decimos, ay, pobre Jesús, lo mataron. No, mis amados hermanos, no fue tan así. Dice que esto era necesario que aconteciera para que se cumpliese lo escrito. Recuerda el pasaje, dice cómo Cordero fue enviado al matadero. El Cordero tenía que ser sacrificado para redención de los pecados. Así que Jesucristo fue enviado como un cordero y dice que enmudeció y no abrió su boca. Él entregó su vida por nosotros y Jesús dijo que él ponía su vida porque tenía el poder para volverla a tomar. O sea, no es que se lo hubieran quitado, o sea, yo vine a dejarla, yo vine a entregarla, porque vine a buscarte a ti, porque vine a salvarte a ti, porque tengo el poder de poner mi vida para pagar el precio de tu redención, porque también tengo el poder de volver a tomar mi vida y tomarte a mí conmigo mismo y llevarte al Padre. Qué maravilloso, ¿verdad que sí? Si esto no nos entusiasma y nos hace volver nuestro rostro a Dios y continuar agradeciendo por esta gracia inmerecida, mis amados hermanos, no sé qué sería de nosotros. Amén. Dice, los milagros del cuarto evangelio, bueno, aquí lo vimos, es el agua en vino, la curación de un hijo noble, la curación del paralítico de Betesda que ya habíamos visto, la alimentación de los 5,000, la resurrección de Lázaro. Si alguna vez está aburrido y no sabe qué hacer, lea la Biblia, porque hay un chorro de cosas súper interesantes, bien padrísimas. La victoria de la vida sobre la muerte y la plena participación de la vida. ¿Qué nos habla? ¿Qué discursos nos da el Evangelio según San Juan? Dice la regeneración espiritual, nos habla de la vida eterna, nos habla de la fuente de la vida eterna y su testimonio. ¿Y quién es la fuente de la vida? Cristo. Dice sobre el verdadero pan de vida. Recuerda que le hablamos de la profecía decía que Jesús iba a nacer en Belén. Belén significa casa de pan. Y Jesús dijo que él era el pan de vida. Amén. Dice sobre el verdadero pan de vida y sobre la fuente de la verdad. Mis amados hermanos, toda verdad procede de Dios. Por lo tanto, ninguno de nosotros podemos andar ahí echando mentirillas blancas, pintas, ni de ningún color. O es verdad o es mentira. Una verdad a medias es mentira. Una verdad disfrazada es mentira. Una verdad a medias es mentira. Una verdad exagerada es mentira. Diga las cosas tal cual son. Una vez una de mis alumnitas me dice, Miguel, no sé qué hacer, qué voy a hacer. Diga la verdad. Me dice, pero es que no, ¿por qué es que si digo eso? Por eso, si para no decir esa verdad tienes que seguir mintiendo, tarde o temprano se nos va a caer el show. Mejor digamos la verdad desde el principio, asumamos la responsabilidad y no volvamos a mentir. Entonces llega al tercer día, ya pasaron el fin de semana y llega el lunes y me dice, ay, le digo, ¿cómo te fue? Ay, no, tenía mucha razón. Qué alivio decir la verdad. Porque la verdad nos hará libres, porque toda verdad procede de Dios. Amén. Dice la enseñanza en el aposento alto sobre la inminente separación. Jesús dice aquí a sus discípulos que era necesario que él se fuera. En Juan 14:30 dice así, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Fíjese bien, hermano, ponga atención, no sé si ha prestado a esta porción alguna vez.
Pero nosotros decimos, ya me pasé, ya son las 4, hasta aquí le vamos a dejar. Bueno, dice aquí, pero mire espérame, no, es que está muy emocionante, mire, aquí dice Juan, estaba platicando con ellos y ya iba a ser capturado. Entonces dice, no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí, más para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Jesús les está anticipando a sus discípulos que va a ser capturado. Y dice, ¿quién dice que va a venir? Dice que va a ir por él, ¿cómo se llama? ¿El traidor? ¿Cómo se llama? Judas Iscariote. Entonces, y dijo, va a venir Judas, que me vendió por 30 monedas. Jesús sabía, y va a venir con todos los eruditos y con los soldados y me va a llevar. ¿Verdad que no dijo Jesús eso? ¿Quién dijo que iba? El príncipe de este mundo. La guerra, mis amados, espiritual. ¿Ya tuvimos guerra espiritual? Sí, esa está bien buena. Bueno, la guerra espiritual siempre ha sido desde que fue lanzado. Y dice yo vi a Satanás caer como un rayo. Le digo, si está aburrido, lea la Biblia. Y lo veo caer y le dijo, la guerra, mis amados hermanos, por usted, por su vida, por su eternidad, es todos los días desde el principio. Satanás no se va a quedar quieto. Miren, nosotros estamos cansados y queremos una agüita fresca de limón, ahí en la sombrita con un abaniquito, porque qué calor. Pero Satanás a eso no lo detiene. Él está haciendo su chamba todos los días, infiltrándose de una forma tan sutil y tan imperceptible que nosotros estamos aquí echándonos aire creyendo que casi ya es el fin del mundo. Todavía no. Principio de dolores. ¿A qué le suena eso de principio de dolores? Ay, Jesús. Y se está peleando una batalla en lo espiritual. Usted no ve la guerra espiritual. Bueno, aquí adentro no, allá afuera. No, porque donde habita el Espíritu de Dios, ahí no puede meter. Pero en las aires se pelea una batalla por usted, por sus hijos, por su descendencia, por sus parientes, por aquellos que no, por los que están en África, por los que están en todas partes. Hay una guerra. No lo podemos ver, porque si pudiéramos verlo, mis amados hermanos, estaríamos así, ¿no? No haríamos nada. Pero si usted y yo entendemos lo que dice la palabra, hoy nos ha revelado, no fue por Jesús todo el ejército, ni los eruditos, ni el Judas Iscariote, dice el príncipe de este mundo. La guerra no era natural. ¿Sí me estoy explicando? La guerra es allá, por usted y por mí, por mis nietos que no han nacido, por los hijos suyos. Yo lo estoy viviendo por mi haga de cuenta que me empieza a insultar y a decirme cosas y yo la llamo desde el pobre. Haga de cuenta que me odia. Así es. Pero yo tengo una mentora y le amo, pero me hace oración porque voy con mi mamá. Mis amados hermanos, dice que Él no vino a traer amistad, sino enemistad. Y no es porque nuestros seres queridos no nos amen o les caigamos gordos. No es contra nosotros, es lo que mora en nosotros. Amén. Y nuestra lucha no es contra carne ni sangre, o sea, no es contra mi hija, no es contra mi mamá, no es contra mi pariente, es contra aquello que lo está gobernando. Vamos a orar y hoy nos despedimos porque dice que ya se nos acabó el tiempo. Y sí, ya me di cuenta que nos pasamos, pero vamos a... Pero es que está muy emocionante esto, no sé si a usted le encante, pero voy a tomar una foto de asistencia. Sí, por eso le digo, mis amados, cuando esté aburrido, triste, así, o cualquier otra cosa parecida, lea la palabra. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque tú eres bueno, maravilloso, misericordioso. Gracias, Señor, porque tú eres digno de ser alabado. Gracias por tu sacrificio en la cruz. Gracias por la redención, Señor, que nos has traído por ese derramamiento de sangre. Señor, y nos has presentado aceptos delante del Padre. Gracias, Señor, porque
Es una gracia inmerecida. No hay nada que pudiésemos haber hecho para merecer lo que tú hiciste en la cruz por nosotros. Gracias, Señor. Gracias por el Espíritu Santo que nos recuerda todas las cosas, quien nos convence de pecado, de juicio. Gracias, Señor, porque eres tú en nosotros y tu gloria, Señor, se manifiesta todos los días en nuestra vida. Gracias, Señor. Bendigo a cada uno de mis hermanos y te doy gracias por su vida. Te pido, Señor, que escuches atentamente, Señor, su clamor, sus necesidades y que tú suplas, Señor, y escuches su clamor conforme a tu propósito para su vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones. Váyanse por un cafecito antes de que venga el otro maestro.